¿Podrías describir nuevamente algunas de las acciones que tomaste? Por ejemplo, redujiste a la mitad el número de ministerios, despidos, eliminaste los controles de precios. Será interesante detallar los primeros pasos. ¿Y qué sigue? Si usted me permite, primero le hago una descripción de la situación que recibimos y en función de eso le cuento cada una de las cosas que hicimos. Nosotros cuando llegamos al poder, básicamente nos encontramos con que la inflación en la primera semana de diciembre crecía a un ritmo del 1% diario, lo que significa 3.700% anual. En la primera quincena de diciembre estaba acelerada a 7.500% anual. Cuando usted toma la inflación mayorista del mes de diciembre, fue 54% en el mes, lo cual anualizado implica una inflación del 17.000% anual. Además, Argentina llevaba más de 10 años sin crecer, con una caída del PBI per cápita de cerca de 15%, y la realidad era que cerca de 50% de pobres. Ahora después vamos a hacer esa discusión, digamos, más profundamente, pero y la realidad es que nosotros teníamos un déficit fiscal de 15 puntos del PBI, 5 puntos estaban en el Tesoro, 10 puntos estaban en el Banco Central, que era emisión monetaria endógena, y la realidad es que además teníamos pasivos remunerados en el Banco Central por el equivalente a 4 bases monetarias venciendo a un día, es decir, que podríamos haber quintuplicado la cantidad de dinero en un día. Teníamos vencimientos de deuda en pesos por el equivalente a 90.000 millones de dólares. El Banco Central tenía reservas internacionales netas negativas en 12.000 millones de dólares. Teníamos deudas comerciales en el Banco Central por el equivalente a 50.000 millones de dólares. Había dividendos de compañías pisados por 10.000 millones de dólares. Por lo tanto, si nosotros abríamos instantáneamente, que es lo que yo digo, nosotros somos liberales libertarios, no somos liberales libertarados, que era lo que sugerían algunos liberales anarquistas, o sea, que básicamente abriéramos todo el primer día. En ese contexto, digo, claramente si lo hubiéramos hecho hubiéramos tenido una hiperinflación. Por lo tanto, eso hubiera llevado a la cantidad de pobres en torno al 95% y probablemente ya, digamos, en diciembre el Partido Peronista hubiera organizado saqueos de supermercados y distintos tipos de acciones y seguramente hubiéramos sido destituidos y para inicio del año ya hubieran vuelto los peronistas al poder. Por lo tanto, para nosotros era crucial terminar con el déficit fiscal. Una de las cosas que habíamos prometido en campaña era la reducción de ministerios y efectivamente redujimos a menos de la mitad la cantidad de ministerios porque nos fuimos a 9 ministerios, hoy tenemos 8. Al mismo tiempo echamos empleados públicos. Hoy estamos cerca de los 50.000 empleados públicos que hemos echado. Prácticamente no renovamos ningún contrato, salvo que sean de estricta necesidad. Al mismo tiempo, eliminamos la obra pública, eliminamos las transferencias discrecionales a provincia, licuamos los salarios del sector público. Además, fuimos eliminando subsidios económicos, recomponiendo el precio de las tarifas y, y, y en eso, digamos, nosotros alcanzamos el equilibrio fiscal en el Tesoro. Esto es muy importante porque en los últimos 123 años Argentina tuvo déficit durante 113 y en los 10 que no tuvo déficit es porque no pagaba la deuda, o sea, con lo cual eso era absolutamente mentira. A nosotros nos dijeron que era
imposible lograrlo porque nosotros dijimos que lo íbamos a lograr en el primer año y básicamente decían que no se podía ajustar más que un punto y nosotros alcanzamos el equilibrio fiscal en el mes de enero, o sea, en el primer mes de gestión. Al mismo tiempo, también cortamos planes sociales vinculados a la intermediación. Esto es muy importante porque nosotros sabíamos que íbamos a hacer un ajuste muy duro y sabíamos que eso iba a implicar un costo en términos sociales y que teníamos que dar contención durante el primer mes de la gestión, durante el primer trimestre y segundo trimestre de la gestión. Y una de las cosas que hicimos fue eliminar lo que se llaman los gerentes de la pobreza, es decir, los intermediarios. Básicamente las personas tienen una tarjeta donde reciben la asistencia, pero sucede que tenían que dar una contraprestación y esa contraprestación era verificada por un grupo que son los piqueteros. Entonces, en ese contexto, cuando iban a firmar la contraprestación, le quitaban la mitad del dinero. Por lo tanto, al sacar esa contraprestación, dejaron de extorsionarlos, dejaron de robarle el dinero y con la misma cantidad de dinero recibieron el doble de recursos. Y obviamente que también hicimos un refuerzo adicional. Entonces, eso, digamos, lo que tiene que ver con los 5 puntos de ajuste en el Tesoro. Ahora, ¿qué es lo que sucede? En la medida que empezamos a tener equilibrio fiscal y que no necesitábamos emitir dinero para financiarnos y que además íbamos cumpliendo con los pagos de intereses y con algunos pagos de capital, una de las cosas que pasó es que se empezó a recrear el mercado de deuda. Y eso nos permitió ir sacando deuda del Banco Central y transferirla a Tesoro, que es donde debería haber estado siempre, y eso nos permitió hacer un ajuste por el equivalente de 10 puntos del PBI, y algo que decían que todo el mundo era imposible y que nadie decía cómo se iba a arreglar, nosotros básicamente lo que hicimos es un ajuste fiscal en el Banco Central por el equivalente de 10 puntos del PBI. Entonces, si usted me pregunta, claramente que nosotros hemos hecho no solo el ajuste fiscal más grande de la historia de la humanidad, porque hicimos un ajuste fiscal de 15 puntos del PBI, sino que además gran parte de eso volvió a la gente, digamos, como menos señoriaje, como menos impuesto inflacionario.